Olvídate de la autoayuda, olvídate de forzarte en pensar en positivo. Si tu mente no responde como debería, no necesariamente tiene que ser que está fallando tu personalidad, que no te estás esforzando lo suficiente, tu buen hacer. A veces es bioquímica. Hoy vamos a destapar el desaguisado biológico que ocurre dentro de tu cabeza y se lleva la calma cada día, revelándote una simple especia que quizá tengas en tu cocina, el oro rojo, que ha demostrado en ensayos clínicos tener un poder tan destructivo contra el estrés que podría cambiar por completo nuestra forma de ver la salud mental. Bienvenidos a Neurocultivo. ¡Empezamos! Hoy voy a hablaros desde un punto de vista biológico de esos momentos en los que el ánimo, la concentración, la calma parecen esfumarse. Y es que lo que uno siente tiene una base física que podemos llegar a entender. Y lo más importante, y que tanta frustración genera con tanto gurú de la autoayuda, es que a veces sentirse así no es un fallo de carácter, sino un chivatazo de que algo en la bioquímica del cerebro está desajustado. Un estado fisiológico, pues, como podría ser el anémico que le falta hierro para funcionar, ni más ni menos. Entender esto lo cambia todo. Y es que una de tantas fábricas de nuestro cerebro tiene como misión producir el bienestar. Y el producto estrella de esta fábrica es la serotonina o el 5-HT. La ciencia la identifica como un neurotransmisor clave que regula el estado de ánimo, las funciones cognitivas, el comportamiento. Cuando los niveles son óptimos, todo fluye. ¿Y qué materia prima necesita nuestro cerebro para obtener más de este neurotransmisor? Pues una de ellas sería el L-triptófano, y es el componente básico sin el que la fábrica no puede arrancar. En este estudio de Frontiers se nos muestra el plano de producción. Es un galimatías infumable, lo sé, pero lo que nos importa es esta idea básica. A la izquierda vemos cómo el triptófano, o TRP, entra desde la sangre al cerebro, y a partir de ahí sigue una serie de pasos químicos. Una bestialidad, como veis, hasta que se convierte en serotonina o 5-HT. La clave es esa transformación directa. El triptófano es la base, lo más importante de todo, y el cuerpo humano no puede fabricarlo. Dependemos al 100% de la dieta para conseguirlo. La solución parece obvia. Si falta materia prima, pues se añade más y listo. Pero desgraciadamente es más complicado que todo eso. A veces el problema no es esa molécula básica, ese ladrillo. A veces es que la fábrica está reventada y hemos dejado el mantenimiento de la mano de Dios. El estrés crónico, la inflamación, tan comunes en la vida moderna, son el fuego que destruye todo a su paso y crean un entorno hostil que se lo pone muy difícil a la producción de serotonina. Y recuerda, yo no soy médico. Solo comparto y divulgo mi experiencia como biohacker, junto a la información general basada en estudios. Si decides experimentar, consulta con tu profesional de salud. Este esquema del mismo estudio, que sí, vuelve a ser un amasijo infumable de relaciones y causas indirectas. Cuenta la historia de ese incendio. Fijaos en la parte de arriba, donde factores como el estrés oxidativo inician toda la fiesta. Esto lleva a una subida de cortisol, que desemboca en neurotoxicidad y neuroinflamación, que eventualmente acaba en depresión. El cuerpo desvía todos los recursos que tiene para gestionar esta crisis. Es entonces cuando la materia prima que estaba destinada a construir nuestro bienestar, es decir, la serotonina, se ve secuestrada para luchar contra la inflamación. Los ladrillos entonces se convierten en bomberos improvisados. En ese estado de crisis, el triptófano se encuentra en una encrucijada. Tiene dos caminos posibles, y la elección entre uno y otro va a determinar nuestro estado mental. Vamos a ilustrarlo con esta tabla. En un estado de calma, el triptófano sigue la vía de la serotonina para producir bienestar, pero bajo estrés e inflamación se activa una ruta alternativa, la vía de la quinurenina. El cuerpo desvía el triptófano para producir metabolitos que intentan combatir esa inflamación. Pero ese mecanismo, que trata de ser una ingeniosa solución, resulta ser desastroso, porque algunos de los subproductos de esta vía de emergencia, como el ácido quinolínico, son neurotóxicos y proinflamatorios. Resumiendo, los ladrillos que deberían usarse para construir nuestro bienestar ahora se usan para fabricar sustancias que avivan todavía más el fuego. Por lo tanto, sí, se puede intentar meter más y más ladrillos en la fábrica, pero si el desvío hacia la vía del fuego está activado, la mayor parte de esa materia prima nunca va a llegar a la línea de producción de serotonina, y en su lugar va a seguir siendo secuestrada para apagar un incendio que ella misma ayuda a perpetuar. Por lo tanto, ¿cómo podemos calmar esa inflamación y el estrés para que el cerebro deje de desviar este recurso tan preciado y pueda volver a la vía de la serotonina, la del bienestar? ¡Por fin! Esta inflamación era inasumible. Me envuelve ahora una sensación de paz y bienestar inéditas después de librarme de ese yunque. Pues resulta que a lo mejor incluso anda por tu despensa una poderosa herramienta de apoyo. Esa especia que echamos en la paella, el azafrán, el oro rojo.
Pues su valor real no está en su capacidad para teñir el arroz, precisamente. Vamos a sacar al azafrán de la cocina y lo vamos a meter en el laboratorio. Y es que esta especia está ganando popularidad en la neurociencia como una especie de desfibrilador cognitivo, un agente neuroprotector que apenas estamos empezando a entender de verdad. ¿Y qué es lo que hace que estos pequeños estigmas rojos sean tan potentes? Primero, tenemos que hablar de la acrocina. Es la responsable de ese color rojo tan intenso, tan característico. Un antioxidante formidable, nuestra primera línea de defensa a nivel celular. Y luego tenemos al safranal. Si alguna vez hemos olido el azafrán, lo que hemos olido es el safranal. Es lo que le confiere ese aroma tan peculiar. Y esta es la neuroprotectora. Pues estos dos compuestos son los que trabajan en equipo para producir los efectos que vamos a ver a continuación. Y estos no son ladrillos como el triptófano para sintetizar serotonina. El azafrán es un escudo antimisiles, reduce la inflamación, el incendio del que hablábamos. No solo ayuda a construir, defiende lo que ya está construido. ¿Y qué es lo que hace exactamente en nuestro cerebro según la evidencia científica que se ha ido acumulando? Pues mira, mejor os lo muestro con esta imagen porque tiene un alcance multisistémico bestial. Y es que impacta en la salud ocular, en el metabolismo, en trastornos neurodegenerativos, hasta en la respuesta al cáncer, por citar algunos. Nosotros nos vamos a centrar en su campo de batalla principal, el cerebro. Las enfermedades neurodegenerativas y los trastornos del ánimo. El punto crucial aquí es su acción sobre el sistema de la serotonina. Y es que el azafrán no solo aumenta la disponibilidad de este neurotransmisor del bienestar, sino que además mejora la forma en que nuestras células lo reciben. Para ponerlo en perspectiva, hay múltiples estudios que demuestran que dosis de 30 miligramos diarios de extracto de azafrán tienen una eficacia comparable a la de antidepresivos de referencia, reduciendo además la neuroinflamación, ese fuego latente en el cerebro que está tan implicado en los trastornos depresivos. Y claro, conseguir esos 30 miligramos exactos de extracto puro no es lo más común que nos vamos a encontrar en un supermercado. Y para eso viene al rescate ZZen Labs, con su ZZen Calm que incluye exactamente esos 30 miligramos de azafrán clínico de los que estamos hablando en un par de cápsulas, combinados con ashwagandha, que se utilizó en el estudio que veremos más adelante para bajar el cortisol por la mañana. Además, lo podéis combinar con su ZZen Sleep por la noche, que aporta vitamina B6 con triptófano necesario para que la fábrica de serotonina no pare mientras dormís, también usados en combinación en el estudio. Es la forma más sencilla de aplicar esta ciencia sin volveros locos buscando ingredientes sueltos por ahí. Si entráis desde mi enlace de afiliado, que os dejo en la descripción y en el primer comentario fijado, os podéis beneficiar de un descuento del 10% o ingresando mi cupón NEURO10 durante el proceso de compra. Y de paso, ayudáis a apoyar este canal. Y ahora, vamos a ver el papel del azafrán como ese reanimador cognitivo. Porque en enfermedades como el Alzheimer, el azafrán inhibe la formación de las placas beta-amiloide y los ovillos de la proteína tau, que es lo que causa los espantosos estragos del Alzheimer. Limpia y protege para evitar que el cerebro se convierta en un polvorín. Hay indicios de que también podría promover la neurogénesis, el nacimiento de nuevas neuronas. Hablamos de efectos modestos, más preventivos que otra cosa. Obviamente no cura el Alzheimer, ojalá. Pero ejerce un mecanismo de defensa múltiple, un ataque coordinado contra las causas del deterioro cognitivo, la inflamación, el estrés oxidativo y lo que se conoce como la apoptosis, es decir, la muerte celular programada. Básicamente es una estrategia de defensa integral en unas simples hebras. Pero vamos ahora con un estudio muy interesante para ponerlo a prueba. Uno que fue desarrollado durante la COVID-19, que, como desgraciadamente sabemos, fue un contexto en el que nos vimos psicológicamente desbordados, metidos en una olla a presión totalmente imprevista, un factor de estrés brutal totalmente inesperado. Pues con ese telón de fondo, con ese caos mundial, veamos los detalles de cómo se montó este ensayo clínico. Se trataba de un ensayo abierto, con 46 mujeres que ya de por sí sufrían ansiedad leve o moderada. Esto las convertía en el grupo perfecto para observar qué pasaba cuando su ansiedad de base se le sumaba el estrés del confinamiento. Y aquí viene lo interesante, porque funcionó. Los resultados fueron estadísticamente potentísimos, ojo al dato. Después de 12 semanas de administrarles azafrán y L-triptófano en pleno confinamiento, las puntuaciones de ansiedad del grupo, medidas con la escala HARS o escala de ansiedad de Hamilton, que es el estándar de oro, se desplomaron una media de más de un 46%. Eso se tradujo en una bajada de 7,5 puntos en esa escala, que clínicamente es algo bastante salvaje, y más teniendo en cuenta las circunstancias. Mirad este gráfico. La puntuación media arrancó en un 15,6 y terminó en un 8,1. Una caída ineludible, justo cuando la ansiedad a nivel mundial estaba por las nubes. Sencillamente es espectacular.
¿Cómo es posible que esta combinación sea tan potente? Recordemos lo que dije al principio. Nuestro ladrillo, el triptófano, tenía dos caminos. Si todo está bien, deviene en síntesis de serotonina. Pero si por el contrario gobierna el estrés y la inflamación, lo desvían hacia esa ruta tan fastidiosa que acaba creando neurotoxinas. Ahí entra el azafrán, que va desbrozando el camino al triptófano para que no se vea obligado a desviarse, para conseguir el santo grial de la serotonina. Por eso la combinación es así de brutal. Pero es que además, el azafrán evita que la serotonina se elimine demasiado rápido, como hacen muchos fármacos. Y por otro lado, hace que los receptores del cerebro estén más sensibles y despiertos a ella. Y por si fuera poco, incluso ayuda a crear nuevas neuronas. Vamos, el ataque coordinado de todo esto forma una sinergia increíble. Vamos, tú no me gustas. Y yo a ti tampoco, pero odio a esos malditos ratones. Tú comes y yo vuelvo a dormir tranquilo. Así que si volvemos a mirar este esquema, ahora todo encaja. Mientras el triptófano ayuda a aumentar la serotonina, primero metabolizando en 5-HTP, el azafrán, por otro lado, cubre todos esos frentes para que durante la construcción de ese edificio del bienestar, ningún huracán lo tire abajo. Crea un efecto cascada que puede marcar una diferencia demencial, incluso cuando todo nuestro alrededor parece derrumbarse. Y bueno, es hora de pasar al protocolo, un plan de acción claro para poder aplicarlo en el día a día. Para no tratar de inventar la rueda, lo más inteligente es empezar por lo que la ciencia ya ha validado. Y la fórmula que nos brinda es esta: 30 miligramos de extracto de azafrán, 150 miligramos de ashwagandha, 600 de L-triptófano y 1,4 de vitamina B6. Estas son las cantidades diarias que demostraron funcionar en ese entorno clínico. Pero si queréis tantear un poco las aguas primero, y no ir directamente a por un stack de 4 moléculas diferentes, podemos testear primero una versión un poco más modesta, pero potente también, quedándonos con la artillería pesada para el buen humor, el azafrán y el L-triptófano. ¿Y con qué dosis empezamos en esta versión más modesta? Pues mantendremos los 30 miligramos de azafrán, que es la dosis clave, y con el L-triptófano empezaremos con 300 miligramos. Es la mitad que en el estudio, una dosis prudente para ver qué tal os sienta. Si todo va bien, más adelante se puede subir a los 600. ¿Y cómo lo administramos? La idea es convertir esto en un pequeño ritual matutino, fácil de incorporar. Lo primero, siempre por la mañana, para que nos ayude a lo largo del día. Lo acompañaremos pues con el desayuno. Como ocurre con otros tantos suplementos, debemos cuidar que sea un desayuno que incluya algo de grasas y carbohidratos. Y por supuesto con un buen vaso de agua. ¿Y por qué con grasas y carbohidratos? Que lo de carbohidratos no es tan común. Se trata de maximizar al máximo la absorción de todo lo que estamos tomando. Las grasas saludables como las que encontramos en el aguacate o el aceite de oliva son un vehículo que ayuda a que el cuerpo absorba mucho mejor los compuestos del azafrán y la ashwagandha. Y los carbohidratos, por otra parte, como los de la avena o una tostada de pan integral, hacen de llave al triptófano para cruzar la barrera que protege al cerebro y llegar donde tiene que actuar. Quiero advertir que a algunas personas el triptófano les puede dar un poquito de sueño durante el día. Es por eso que algunos suplementos como el Z-Zen lo incluyen en su fórmula para contribuir con un efecto sinérgico junto a otros compuestos para dormir. Es normal, esto puede suceder porque también ayuda a fabricar melatonina. Si esto pasara, la solución es tan simple como pasar la toma del triptófano a la noche, unos 30 minutillos antes de ir a dormir. Por cierto, si te decidieras con el stack completo del estudio clínico que incluye la ashwagandha, te dejo por aquí este vídeo donde hablo más extensamente de ella. Y lo más importante, para que esto funcione, constancia. No es una pastilla mágica de efecto inmediato. Hay que darle un margen de al menos entre 4 y 8 semanas de tomarlo cada día para empezar a notar un cambio real. La consistencia es innegociable. Y bueno, hasta aquí el vídeo de esta semana. Si te ha gustado, ya sabes, dame un like, hype, suscríbete y comparte. Suscríbete, a ver si deja de decirlo el pesado.